Para hablar un poco de los antecedentes de este proceso de transformación curricular, nos remontamos, sería importante resaltar que en los casi 65 años que cumple el programa de licenciatura en Matemáticas y Física, se han establecido múltiples reformas, múltiples adaptaciones y adecuaciones de los planes de estudios que han regido en sus diferentes épocas, atendiendo a diferentes normativas y requisitos tanto de la universidad como del Ministerio de Educación. Yo voy a resaltar aquí algunos que en la última década han marcado fundamentalmente puntos que llevan a esta transformación curricular a la que nos enfrentamos ahora. En el año 2000, todos los programas de licenciaturas en educación debieron presentar el proceso de acreditación. Esto en respuesta al decreto 272 del año 1998. En este decreto se establecieron cuáles eran los criterios o los requisitos para la creación y el funcionamiento de los programas de pregrado y de posgrado en educación. Atendiendo pues a esto, la universidad emprendió la tarea de presentar esos requisitos para el proceso de acreditación y en el año 2005 todas las licenciaturas de la facultad obtuvieron dicha acreditación por un periodo de 10 años. Para el caso específico de la licenciatura en Matemáticas y Física, esa acreditación está contemplada en la resolución 4832 del 21 de octubre del 2005. Para el año 2010, la Universidad de Antioquia se vio nuevamente abocada a una tarea en cuanto a la presentación de los documentos maestros de los diferentes programas académicos que manejaba. En esa presentación o en esa tarea fue necesario establecer un cambio en las versiones de los programas atendiendo a unas nuevas reglamentaciones que habían surgido en 2002 y en 2003 respecto a la necesidad de unificar o organizar los programas en términos de créditos académicos. Habiendo pues cumplido con esa tarea, los registros calificados fueron otorgados por 7 años a las licenciaturas con vencimiento en el mes de agosto de 2017. Posterior a eso, en el 2015, llega el decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y una resolución en 2016 que es la 02041 que establecen las características o los requisitos específicos para certificar la calidad de los programas de licenciatura y para poder otorgarles la renovación de su registro calificado. A partir de eso se genera entonces una tarea ardua de transformación curricular, sobre todo porque en esos decretos se establecen que los programas de licenciaturas específicamente deben concretarse en términos de atención a las áreas básicas contempladas en la Ley 115 e incluir otros asuntos que no estaban establecidos en los programas anteriores como niveles de inglés, más créditos asignados a las prácticas pedagógicas y un componente de tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, para 2017, los 6 programas de la Facultad de Educación recibieron sus registros calificados y la aprobación por parte del Ministerio con una vigencia hasta 2022. Eso está contemplado en la resolución 20491 del 4 de octubre del 2007. Estos son como los antecedentes jurídicos, normativos que llevan a este proceso de transformación curricular. Ahora, el nuevo programa o la nueva versión de Matemáticas y Física recibe entonces el nombre de Licenciatura en Física.
El código que le fue asignado en el sistema de instituciones, Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior, es el 10749, el título que otorga el licenciado o licenciada en física. Se crea bajo el acuerdo académico 0165 del 8 de marzo de 2000. Aquí hay algo importante que aclarar, y es que tiene fecha del 2000 porque no constituye la creación de un nuevo programa, sino una nueva versión de un programa vigente. Bueno, tiene registro calificado, que como les mencionaba ahorita, está contemplado en la resolución del Ministerio 20491. Tiene asignado ya un código en el sistema universitario Mares, que es el 1670. Inicialmente se ofertará en la sede de Medellín, con una duración de 10 semestres y una metodología presencial, y tiene un total de 180 créditos en su programa académico. Bueno, me voy a referir en este punto a la misión y la visión de la Facultad de Educación, con el fin de hacer una introducción a los propósitos y el perfil de formación de los estudiantes que harán parte de este programa. Entonces, la facultad tiene como misión que genere y difunda el saber pedagógico, curricular y didáctico para la formación de pedagogos y maestros excelentes, en pro de preservar, mediante la educación, la cultura de la humanidad. Asimismo, la facultad en el 2027 se proyectará como una comunidad educativa abierta al mundo que forma pedagogos y maestros investigadores con conciencia política, sensibilidad estética y compromiso social al servicio de los valores de la humanidad. Bueno, en coherencia con esa misión y visión de la facultad, entonces la licenciatura en física busca formar licenciados en física que sean intelectuales y profesionales de la educación, sensibles y conocedores de los problemas y retos que plantean a su quehacer docente los entornos locales y globales, capaces de hacer de su práctica un ámbito para la reflexión, la innovación, la investigación y la transformación de contextos educativos a partir de la a partir de la producción de conocimientos en el campo de la educación en física. Líderes en la generación de procesos colaborativos que implican su ejercicio profesional como actividad cultural. Asimismo, licenciados que alcancen una formación integral mediante la articulación de los campos de formación disciplinar, pedagógica y didáctica, que reflexionen críticamente sobre las dimensiones social, histórica y epistemológica de la ciencia y de su enseñanza, sus relaciones con otras actividades culturales e incorporen estas reflexiones en su ejercicio profesional. Licenciados que generen procesos educativos y formativos, que promuevan la educación en física en contextos escolares y no escolares, y que diseñen, gestionen, asesoren, desarrollen y evalúen propuestas, programas y proyectos formativos, educativos y de investigación disciplinar en el marco de la enseñanza de la física, para responder a necesidades y problemáticas específicas en diferentes contextos y con diversas poblaciones. En este sentido, entonces, se espera que los estudiantes de este programa, al concluir su programa académico, puedan o tengan los elementos suficientes para realizar la investigación educativa, pedagógica y didáctica, hacer docencia de la física en el nivel secundario, asesoría y gestión de proyectos de investigación, planeación, desarrollo y evaluación de proyectos de educación formal, no formal e informal en el área de la enseñanza de la física, y planeación, gestión y evaluación de procesos educativos con énfasis en física. A partir de este momento, entonces, le voy a dar la palabra al profesor Ángel Enrique Romero, quien nos va a presentar cuál es la estructura curricular, los elementos y el plan de estudios de la licenciatura en física. Ustedes tienen en sus manos la malla curricular y el plan de homologaciones para que vayan siguiendo la presentación del profesor. Para continuar con la presentación de la estructura curricular, me voy a devolver un momento a esta diapositiva.
resaltando dos aspectos importantes de la propuesta o la resolución del Ministerio del año 2015, por la cual se fue abocado, digamos, los diferentes programas de licenciatura de la facultad a hacer un cambio en sus versiones y estructura curricular. Si bien hay varias de las, digamos así, exigencias que tenía el Ministerio para hacer esas transformaciones, hay dos que tuvieron un impacto importante en la licenciatura en física. Una es la necesidad de que las prácticas pedagógicas subieran un número importante de créditos, hasta 50 créditos. Y eso fue algo común y transversal a todas las licenciaturas, se vieron abocadas a hacer sus transformaciones curriculares para llenar ese requisito. Algunas de las licenciaturas en la facultad ya tenían un número de créditos importantes porque hacían prácticas tempranas desde los primeros semestres, no así las licenciaturas de matemáticas y física que tenían sus prácticas más finales, ¿cierto? Octavo, noveno y décimo semestre. Entonces se fue abocada a ampliar de forma importante el número de créditos de la práctica pedagógica. Esto obviamente en un asunto ahí de contabilidad del número de créditos hubo necesidad de disminuir o mirar de dónde salían esos créditos porque no se podía aumentar el número de créditos en el programa simplemente sin hacer, digámoslo así, unas reorganizaciones internas de créditos de otros núcleos. El segundo aspecto importante de la estructura fue la denominación. Este decreto estipulaba que las denominaciones debían dar cuenta de unas disciplinas básicas contempladas en la ley de educación ya del 90-91. Entonces, básicamente las denominaciones de licenciatura en las áreas básicas eran licenciatura en matemáticas, licenciatura en física, licenciatura en ciencias naturales, licenciatura en biología, licenciatura en química, y no estipulaba conjunción de algunas licenciaturas como matemáticas y física. Paralelamente a esta resolución a este decreto del Ministerio, obviamente empezaron algunas gestiones y reclamos, mecanismos de presión con la intención de cambiar esa normativa. Paralelamente se empezó a discutir al interior del equipo de trabajo del comité de carrera en esa oportunidad y los directivos de la facultad de cómo hacer una estructura con esos requerimientos, aunque paralelamente se empezaron a hacer algunas solicitudes al Ministerio para posibilitar el cambio en esa normativa. Esas solicitudes fueron de alguna forma infructuosas. ¿Sí? No se tuvieron versiones en donde aparentemente se iban a cambiar y se iba a dejar la posibilidad de que la titulación fuera matemáticas y física, como eventualmente, pues obviamente se tenía como la tradición del programa, pero el decreto finalmente quedó con las titulaciones de esa manera: licenciatura en matemáticas independiente, licenciatura en física independiente y las otras licenciaturas en ciencias básicas. Eso obviamente implicó toma de decisiones del equipo de trabajo y de la facultad. ¿Cuál era la toma de decisiones? Estaba un escenario en donde se mantenía la licenciatura en matemáticas y física, pero por el tiempo que había de la finalización del registro calificado de la versión vigente, es decir, databa de 2017, ¿cierto? Una vez vencido ese registro calificado, no se podía ofertar el nuevo programa porque no atendía a la reglamentación del Ministerio. Se tomó la decisión de una forma muy discutida y muy, digámoslo así, interpelada, de hacer una modificación de la titulación de la licenciatura en matemáticas y física hacia licenciatura en física. El equivalente lo hizo el programa de educación básica con énfasis en matemáticas, migró hacia licenciatura en matemáticas. Entonces, esos fueron unos digámoslo así, decisiones que se tomaron bajo el acto administrativo del Ministerio.
Internamente en la licenciatura en Matemáticas y Física se tomó la decisión de que si bien había un cambio de la nominación en la titulación, el cambio de la estructura académica del programa fuera mínimo, tratando de mantener la organización que de alguna forma se venía trabajando desde ya hace bastantes años. Entonces eso como antecedentes son importantes resaltar porque la titulación y la nueva titulación de la estructura obedece a dar cuenta de una normativa del ministerio en la cual si no se da cuenta de ello, simplemente no se puede continuar ofertando la licenciatura, ¿cierto? De hecho, en la segunda versión de la licenciatura, ya hace un par de semestres no se oferta porque pues ya venció su registro calificado, por lo tanto la nueva versión es la que tendría que ofertarse a partir del 2018-2 o 2019-1, bueno, se está como en esa discusión. Entonces, como es importante ese asunto porque igual son aspectos que si bien se analizan y se argumentan académicamente, finalmente son los actos administrativos a los que hay que dar cuenta. Aclarando un poco esto, entonces sí me voy a remitir a hablar sobre la estructura del programa. La estructura del programa obedece pues no es muy diferente de la que se viene manejando actualmente en las versiones 1 y obviamente en la actual versión 2, es a la idea o al concepto de campo de saber, de núcleo de saber y de espacios de formación. La idea de campo de saber o el concepto de campo de saber es retomado de algunos trabajos de sociología de la educación, en particular de Bourdieu y del profesor Klaus Runge de la facultad. Se entiende por ellos una serie de espacios, de discursos, de prácticas de carácter multidisciplinar y dinámico que se constituyen y desarrollan a partir de los estudios, las actividades, los modos de interacción de quienes participan en ello. Es decir, son espacios de discusión, pero a la vez son tradiciones académicas las que constituyen la idea de campo de saber. Estos campos de saber se organizan a través de núcleos de saber. Los núcleos de saber se entienden como un conjunto de saberes o grupos de espacios de formación que tienen una identidad propia a partir de los objetos que estudian y los cuales abordan en esos núcleos, las preguntas, problemáticas y las metodologías y formas de abordarlos. Y obviamente están los espacios de formación que son los, digámoslo así, cursos, asignaturas obligatorias y electivas que constituyen esos núcleos. Entonces, la organización curricular y casi es toda la organización de todas las licenciaturas en la facultad está organizada bajo esa estructura. Campos de saber, que para el caso de la licenciatura en Matemáticas y Física son 3 campos de saber: el campo de saber pedagógico, el campo de saber de las prácticas pedagógicas y el campo de saber disciplinar. Están los núcleos de saber, cada uno de esos 3 campos se distribuye o se organiza a través de ciertos núcleos y a su vez están los espacios de formación. Esta representación trata de dar cuenta de los 3 campos de saber que organiza la licenciatura. Eso no es muy distinto a la estructura vigente, ¿cierto? Está el campo de prácticas pedagógicas, el campo de formación pedagógica, que es común a toda la facultad. Ustedes saben, los cursos y núcleos del saber pedagógico son comunes a todas las licenciaturas, y el campo de saber disciplinar, que en este caso particular se denomina campo de saber físico. Esos 3 campos están a su vez apoyados en cursos o en un núcleo atendiendo a las nuevas pues, actos administrativos del ministerio de la parte de competencia en segunda lengua, ¿cierto? Que son campos complementarios o asignaturas complementarias. Cosa particular en la nueva versión a diferencia de la versión 2, y es que nosotros teníamos, si ustedes saben, organizado la estructura curricular en varios núcleos. Entre ellos está el núcleo de integración didáctica, ¿cierto? La integración va de 1 hasta 5 en los semestres y se finaliza con las prácticas pedagógicas en los últimos semestres.
Estaba por su parte el núcleo de saber pedagógico con las asignaturas comunes del saber pedagógico a toda la facultad, y como el nuevo decreto de alguna manera trataba de hacer una alusión a la reforma de las prácticas, el comité de carrera en su momento y después de una discusión académica propuso la estructura de fusionar la integración didáctica con las prácticas. De esa manera se daba respuesta a que las prácticas comenzaran desde semestres tempranos, desde el primer semestre, pero también se atendía a que no fueran espacios independientes, sino tuvieran una relación. En ese sentido, para la nueva propuesta, lo que se llama campo de saber pedagógico, de alguna forma confluyen dos clases de núcleos de la anterior versión, que es el núcleo de integración didáctica y el núcleo de práctica pedagógica. Se entiende entonces que la práctica pedagógica va a comenzar desde primeros semestres en la nueva versión. Todos los 10 semestres habrá práctica pedagógica, obviamente no de la misma manera, de pronto al inicio va a ser una práctica inicial, luego una práctica un poco más a profundidad y finalmente una inmersión en trabajos de campo. Pero están de la mano de lo que se llamaba integración didáctica, es que la reflexión didáctica de alguna forma hace parte constituyente de la práctica misma. Entonces se fusionaron esos dos núcleos. Por su parte está el campo de saber pedagógico, que es común a todas las licenciaturas de la facultad y hace parte también desde los primeros semestres, tanto en núcleos, ahorita miramos la organización por núcleos, y el campo de saber físico. Otro comentario importante sobre este campo de saber físico en la nueva versión. Como la idea no era cambiar la estructura académica de la licenciatura de Matemáticas y Física, sino simplemente un cambio de nominación, se mantuvo la mayor parte de los núcleos o de las asignaturas ligadas con el saber disciplinar de matemáticas y ligadas con el saber disciplinar de física. La enseñanza de la física tiene una particularidad, y es que en sus modos de representación utiliza o echa mano de las matemáticas. Por lo tanto, prescindirles de las matemáticas en una licenciatura en física no es pensable. Por lo tanto, lo que se hace es, de alguna manera, preservar las asignaturas, probablemente hacer una reorganización interna de contenidos, pero no reducir el número de créditos que inicialmente estaban atribuidos al núcleo de matemáticas, sino pues por la misma denominación se ha denominado campo de saber disciplinar, campo de saber físico, pero la estructura de alguna manera es la fusión del núcleo de matemáticas con el núcleo de física en lo que podríamos llamar una físico-matemática o una relación importante entre física y matemáticas. Eso es como, en términos generales, la estructura, digamos, conceptual de los tres núcleos de saber en los cuales se constituye la nueva versión, y agregaría a que temporalmente en los 10 semestres del programa se ha organizado en dos fases, una fase de fundamentación y una fase de profundización. La fase de fundamentación abarca los primeros 7 semestres y la fase de profundización los últimos 3. ¿Qué se entiende por fase de fundamentación? La idea es un trayecto de formación que va desde el inicio, desde los saberes previos que llega un estudiante después de su paso por la educación media, llega a la licenciatura, y su paso de fundamentación de saberes disciplinares, saberes pedagógicos, saberes didácticos, para en la siguiente fase profundizarlos a la idea de una formación en investigación. Entonces, el propósito de esta fase es ofrecer a los estudiantes elementos teóricos y metodológicos básicos para comprender la naturaleza de la actividad científica y la actividad pedagógico-didáctica que le permitan formarse integral y simultáneamente como un intelectual y profesional de la educación y como enseñante de física. Esa fase la constituyen los primeros 7 semestres. Y la fase de profundización es la ruta de formación a la cual se vinculan autónomamente
los estudiantes del conjunto de líneas de profundización propuestas por los grupos de investigación que apoyan el programa para reflexionar y enfatizar en perspectivas, enfoques, tópicos y problemáticas particulares de la física y su enseñanza. Tiene como propósito central favorecer en los estudiantes la consolidación de competencias investigativas propias de su rol como educador en física. Hay una aclaración de esta mirada, digamos, esta particularidad en la estructura y en la propuesta trata de retomar una tradición que a mi modo de ver se tenía en la licenciatura en matemáticas y física y que por diferentes razones se había perdido, y es consolidar equipos de trabajo, colectivos de trabajo entre profesores y estudiantes de diversos tópicos de interés en el área de la enseñanza, llámese enseñanza de la física, enseñanza de la relación física-matemáticas, que eventualmente podrían ser objetos de reflexión sobre su enseñanza y de investigación. Recuerdo unos años atrás, algunos 5 o 10 años, donde era común ver grupos de trabajo en enseñanza de la geometría, enseñanza del cálculo, enseñanza de la física, en diferentes énfasis y diferentes tópicos, en donde profesores proponían a estudiantes y formaban equipos de trabajo con la intención de desarrollar esos temas. Eso en el paso del tiempo desafortunadamente se vino perdiendo, pero ha sido una oportunidad para retomarlo y organizarlo. La idea es que después de los 7 primeros semestres de formación, los colectivos de profesores que apoyan el programa, llámense grupos de investigación o grupos de trabajo académico, propongan a los estudiantes temáticas de profundización y temáticas de investigación en donde los estudiantes por sus intereses o por sus niveles formativos se puedan inscribir. Ese espacio de profundización o esa fase de fundamentación sería clave para el programa en la medida en que en esa fase es donde se concentraría la práctica pedagógica terminal, además como unos ciertos seminarios de investigación. Entonces la idea es que esos 3 últimos semestres del programa sean participativos entre profesores y estudiantes alrededor de temáticas de interés común en la reflexión de la enseñanza de la física o la relación entre física y matemáticas. Esa es como la idea de la nueva estructura, gráfico de alguna forma que esquematiza eso. Fase de fundamentación, la primera parte, los primeros 7, fase de profundización, en donde los estudiantes se inscriben autónomamente de las líneas que eventualmente el grupo de profesores que apoyan el programa puedan proponer. En ese momento hay, digámoslo así, 3 líneas configuradas. No significa que no haya más o que se logren consolidar más. La idea es organizar los colectivos de estudiantes y profes para que puedan proponer más. En ese momento hay 3 líneas lideradas por los 3 grupos de investigación o de trabajo académico que apoyan el programa. Está una línea que se denomina Enseñanza de la Física desde una perspectiva histórica y filosófica y epistemológica, propuesta por el grupo EXE. Está la línea de TIC para la enseñanza de la física, propuesta por el grupo Piensias, y está la línea Educación en Física y Modelización Matemática, propuesta por el grupo Matema. Esta idea es, no necesariamente tienen que ser exclusivamente esas 3, la idea es que a lo largo del tiempo, mientras se consolida esta etapa de profundización, los profesores se organicen en colectivos y puedan hacer sus propuestas de trabajo académico para que los estudiantes, una vez esté, digamos, a la víspera de comienzo de esa profundización, puedan inscribirse. Por ahora estas están ya organizadas. La idea entonces es que los profesores hagan esas propuestas. Alrededor de esas líneas van a circular 2 clases de saber: la práctica pedagógica y los seminarios de profundización que de alguna forma propone el programa. Esa es como la idea de la estructura que se vendrá. No sé si alcanza a ver distribución de los campos de saber en términos de núcleos. Entonces hay una organización, este es el campo de saber pedagógico, se divide en 4 núcleos de saber. Recordemos que los núcleos de saber son un conjunto de asignaturas que tienen problemáticas o objetos de estudio comunes.
El campo de saber pedagógico está dividido en el núcleo de experiencias educativas, pedagogía y formación, currículo y cultura, y didáctica y saberes. Hay preguntas o tópicos orientadores de ese núcleo y las diferentes asignaturas que lo componen ya en la última columna, en la tercera columna. De la misma forma se ha organizado el núcleo de saber físico, ¿cierto? Perdón, el campo de saber físico. Está el núcleo de física, el núcleo de matemáticas y el núcleo que se ha denominado interdisciplinario y de contextualización. Y fíjense que esta estructura es exactamente la misma estructura en este momento de la licenciatura en matemáticas físicas, ¿cierto? El núcleo de física pues aglomera las asignaturas propias de la física. Hay algunas preguntas que aglutinan o que orientan las problemáticas de este núcleo, en particular cuáles son los fundamentos y contenidos de las principales teorías y modelos que fueron modelos físicos en que se construyeron y validaron a lo largo de la historia. Está el núcleo de saber matemático, cuáles son los conceptos y modelos matemáticos adecuados para adelantar procesos de formalización de los fenómenos físicos, y finalmente el núcleo de interdisciplinario y de contextualización, en donde hace alusión a estas reflexiones digamos así, no tanto disciplinares, sino metadisciplinares propias, digamos, del saber físico y saber matemático. ¿Qué reflexiones e implicaciones sobre la relación saber disciplinar y enseñanza promueven el inicio de el diseño de preguntas, de propuestas alternativas para la enseñanza, y de alguna manera se discriminan también en ciertas asignaturas? Ejemplos de las asignaturas del primer núcleo de física, ustedes ya la conocen, física del movimiento, un pequeño cambio, la que era considerada física de los medios se ha llamado como igual física de los medios, es también el análisis del movimiento, solamente que en otro contexto se ha denominado física de los medios, del movimiento 1 y 2. Está física de las ondas, tratando de vincular el problema de pues, la física de la luz y toda la perspectiva ondulatoria. Está termodinámica, electromagnetismo, relatividad y mecánica cuántica, que son los mismos cursos que tenemos en la versión 2. Algunas selectivas, ya voy a hablar de las selectivas que se proponen. Ejemplos de electivas está fundamentos de astronomía posicional, sistemas de adquisición de datos para la actividad de enseñanza de la física, entre otras. Las asignaturas de matemáticas están los fundamentos de geometría, fundamentos de matemáticas, cálculo diferencial, cálculo integral, físico-matemática 1 y 2. Es posible que aquí no hemos reflejado algunos de los nombres que en ese momento hay, pero son exactamente los mismos, solamente que una reorganización interna. La idea, por ejemplo, es que cuáles son aquellas asignaturas matemáticas de las cuales los modelos son importantes para la enseñanza de la física. Asimismo están en las asignaturas correspondientes al núcleo del saber interdisciplinario y de contextualización. Está el taller de física, bueno, ahí faltó, está la introducción a la física, taller de física, los seminarios de historia y epistemología de las ciencias 1 y 2, y los seminarios de profundización 1, 2 y 3, y varias selectivas. De la misma forma está la práctica pedagógica, que vincula o funde el núcleo de saber de interacción didáctica, y el núcleo de práctica se organiza en 3 niveles: el nivel de observación e indagación, que abarca los 3 primeros semestres, la práctica inicial 1, 2 y 3. Está una práctica de inmersión en contextos, que abarca 4 semestres, del 4º al 7º. Y está la consolidación y producción de saber, que abarca los 3 últimos semestres, incluido el trabajo de grado. Esta es una de las novedades, digamos, de la estructura, porque la disposición del ministerio era aumentar el número de prácticas desde el inicio del programa. Nosotros no lo teníamos, y la propuesta fue fusionar la integración didáctica con las prácticas en ese orden de organización.
La idea de la etapa inicial de prácticas de los 3 primeros semestres es que sea una práctica de observación e indagación, en donde los estudiantes conozcan algunos contextos educativos, tanto formales como no formales, en donde podrían eventualmente desempeñar su labor de enseñanza de la física. De la mano que este conocimiento de contextos vaya de la mano de las reflexiones disciplinares que en esos semestres se den cuenta. Es decir, en esos 3 primeros semestres, por ejemplo, estaría la física del movimiento 1 y 2, estaría la introducción a la física. Entonces, probablemente las temáticas de reflexión de la práctica en esos semestres sea la enseñanza del movimiento, sea la enseñanza de aspectos ligados con los modelos matemáticos utilizados para analizar el movimiento, etcétera, etcétera, muy de la mano de la reflexión disciplinar que se vaya en ese momento. Las prácticas de inmersión en contextos, que va del semestre 6 al 8, es donde se fundamenta tanto conceptualmente como metodológicamente las clases de práctica que hay, las formas de hacer una reflexión pedagógica en las prácticas, reflexiones ya además de tipo conceptual entre la relación saber disciplinar y la enseñanza, y irían de la mano en términos didácticos con las asignaturas que en ese momento, en esos semestres de 4º a 7º, vayan desarrollándose en el nivel disciplinar. Probablemente la física de ondas, la termodinámica, el electromagnetismo, pero también aspectos de la físico-matemática o de modelos matemáticos para la física. Entonces sería el objeto de reflexión didáctica de esos semestres. Y finalmente tercer nivel de práctica, que sería ya una consolidación y producción de saber, y es una propuesta de práctica ya más o menos equivalente a la que en ese momento hay en la versión 2, unos proyectos de práctica que proponen los estudiantes de la mano de sus asesores. La única diferencia es que están apoyados por los grupos académicos y de investigación de profesores que apoyan el programa. Entonces va a haber en ese momento los proponentes, los profesores van a proponer sus líneas de investigación o de información para que ustedes, estudiantes, elijan, o los nuevos estudiantes elijan en qué línea quieren desarrollar su práctica y en qué línea quieren desarrollar esa idea de profundización del saber didáctico y disciplinar. En sí, entonces, este sería un poco el plan de estudios. Miremos que los 7 primeros semestres es donde se resuelve, digámoslo así, el contenido de saber pedagógico, didáctico y disciplinar. Los últimos 3 semestres, además de que hay una reducción importante en el número de créditos, ¿cierto?, que es un promedio de 14, 13 créditos, a diferencia de los primeros semestres, que el promedio es normal, 18, 19 créditos, precisamente porque hay espacios de formación que no son tan, digámoslo así, o sea, más bien dependerían de las propuestas de investigación a las cuales los estudiantes se inscriban y de sus prácticas. Entonces estaría el seminario de profundización 1, 2 y 3, la práctica pedagógica terminal 7, 8 y 9 y las selectivas. Entonces, en esos 3 semestres la idea es que profesores y estudiantes construyan un currículo basado en las intenciones de profundización de los estudiantes, ¿cierto? Si hay algún grupo de estudiantes que le interese, por ejemplo, la relación físico-matemáticas o qué modelos de matemáticas se utilizan en la física para su enseñanza, desarrollar una práctica y unos niveles de profundización de la enseñanza en esa temática. Si hay otros, dependiendo si hay un grupo que le interese cuáles son el uso de las TIC para la enseñanza de la física, que desarrolle tanto su práctica como la profundización en esas temáticas. Eso no significa que en términos de electivas pueda coger otras áreas de interés, ¿cierto?, sino concentrarse y profundizar en esas temáticas. Este plan de estudios creo que está circulando en una hoja para que ustedes lo vean como más detallado. Y en eso consistiría la estructura. Algunos pantallazos no se alcanza a ver, pero es lo que decía inicialmente la profesora Vanessa, la organización de los
asignaturas en términos de créditos académicos. Eso ya es como una mirada más bien poner horas y número de créditos a esa estructura curricular y a ese plan de estudios que se ha organizado. Un total de 180 créditos, ese sería como los asuntos, y eso en principio dejaré ahí como parte de la estructura por si hay comentarios, preguntas, y más bien propiciar. Bueno, también hay un stand, digamos, de electivas, tanto ofertadas por el Departamento de Pedagogía en el sentido de que es el departamento quien ofrece el núcleo de saber pedagógico, pero también de electivas del saber disciplinar, que en este caso física y matemáticas. Esa sería como la propuesta de estructura curricular. Y más bien dejaría espacio para si hay comentarios, preguntas que tengan a bien formular. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Edison Sucerquia, egresado también del programa de Matemática y Física y profesor actual de la licenciatura. Yo lamento mucho la decisión del Ministerio por no permitir la conjunción en las dos disciplinas. Y pues yo tendría pues una pregunta, porque cuando uno se presenta una licenciatura en Matemática y Física, para efectos laborales, pues el programa me permite dos opciones: presentarme al magisterio en Matemáticas o presentarme a Física. Cuando se hace la transformación del título de licenciatura o de licenciado en Física, ya no tengo la posibilidad de trabajar en el campo de las matemáticas. La pregunta sería para los estudiantes actuales que se quieran licenciar pero en matemáticas, ¿tienen la posibilidad entonces homologar ese programa y continuar en la licenciatura en matemáticas, la que se deriva de la básica? Sí, o sea, ahí tengo la pregunta, porque yo tengo compañeros pues que ya del programa o se vincularon al magisterio en matemáticas o se vincularon en física, pero al hacer este cambio, ya este cambio no les permitiría presentarse y si mi inclinación es más en la línea de matemáticas, pues yo continuando en este programa, pues no, en esta versión del programa ya no tendría esa posibilidad. Entonces mi pregunta es en ese sentido. Y la segunda es en relación a digamos, la cantidad de créditos, porque de pronto un estudiante cuando presenta un primer semestre con 18 créditos, y cada semestre mínimo 18 créditos, pues de pronto la universidad tiene alternativas para este cuento de las monitorías y este cuento de auxiliares administrativos que lo pueden hacer a partir de un primer semestre, pero los requisitos son a partir de 20 créditos. Entonces no sé si de pronto esto tenga algunas implicaciones que ya no les permitan participar pues como de esos beneficios como estudiantes. Aclarar que los estudiantes sí podrían hacer cambio hacia el programa de matemáticas. También como comité estamos pensando, todavía no está consolidado, pero estamos estructurando un plan de doble titulación con la licenciatura en matemáticas para que los estudiantes precisamente puedan tener esa oportunidad en ambas áreas. También, pues a manera de reflexión personal, esperaría que el Ministerio, así como abocó a este tipo de reformas en cuanto a los títulos de las licenciaturas, pues tenga en cuenta también esos criterios a la hora de convocar plazas para vinculación de docentes. Es un asunto pues que estamos a la espera de eso. En cuanto a los criterios para monitorías y auxiliares, no lo tengo claro, pues es un asunto administrativo que habría que revisar. Creo que no habría mayor afectación, incluso podrían aspirar a ellas desde primeros niveles, pero sí es un asunto que debemos como indagar a más profundidad. Yo complemento. Voy a aclarar que quienes han ingresado a la versión vigente, la versión 2, pues la universidad tiene la obligación de mantener su versión hasta tanto no termine, ¿cierto? Entonces eso no hay problema. Entraron en la versión 2 de matemática y física, irían a recibir una titulación en ese sentido, por eso no hay problema. Es más bien para las nuevas ingresos que en ese momento se prevén en el siguiente semestre o a más tardar 2019-1. Entonces por ese asunto no hay problema.
Segundo aspecto, obviamente para los nuevos ingresos, una vez se desarrolle el programa, también paralelamente, obviamente estarían la versión 3 en sus primeros semestres y el final de la versión 2, que ahorita creo que está, los últimos estudiantes de la versión 2 están como en tercero o cuarto semestre, entonces mantendrán un poco eso hasta que la versión 2 se cable completamente. Es probable que hayan unos efectos de transición de una versión a otra y también se presenta un plan de transición en donde estudiantes que estaban en algún momento en la versión 2 de matemática y física se quisieran pasar a la versión 3, hay la posibilidad de hacerse. Complementariamente con lo que dice Vanessa, la propuesta es ofertar la licenciatura en física, esta estructura, con una propuesta de doble titulación con la licenciatura en matemáticas que estamos comenzando a discutir, para que se le oferte también al estudiante que ingrese la posibilidad de titularse sin necesidad de hacer 2 carreras en ese asunto. Hay una particularidad de la licenciatura en física, pues de matemáticas y física, de una manera que de alguna forma conserva la estructura de matemáticas y física, y es que a pesar de la titulación, la formación de un profe en matemáticas y física, que iría a ser casi que la misma formación en física, tiene, iría a tener un perfil de solvencia en las 2 asignaturas, en matemáticas y en física. Obviamente la dificultad es la titulación, ¿cierto? Se titulará como licenciado en física, pero con una solvencia importante en las 2 asignaturas. Su equivalente no es tan importante en el caso de la licenciatura en matemáticas, ¿cierto? Se titula en licenciatura en matemáticas, pero no tiene o no tendría una solvencia importante en física, porque las asignaturas en física, me corrige el profesor Leonardo, son mínimas o no existen. Bueno, no hay. Bueno. Entonces, de todas maneras, conservar la estructura de matemática y física para física tiene un valor agregado en ese sentido de la formación. Obviamente, desafortunadamente, no sería reflejar en la titulación, pero como una forma de resolver eso, se está estudiando la posibilidad de presentarlo en términos de doble titulación, de tal manera que el estudiante en física podría titularse en matemáticas resolviendo algunas asignaturas, no toda la carrera, porque ya tiene una formación importante en matemáticas y le resolvería un poco el asunto de posibles convocatorias del ministerio, en donde, eso es un punto importante a tener en cuenta. Obviamente eso debe ir de la mano de la propuesta que nos tenemos que reunir con el comité de matemáticas. De hecho ya lo venimos pensando, de hacer la propuesta de la doble titulación o la estructura de doble titulación en los 2 programas. Esa es como la idea para dar. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera hacer 2 preguntas puntuales. Primera, si de pronto nos aclaran un poco en qué consisten estos cursos de Físico-Matemática 1 y Físico-Matemática 2, porque yo, por ejemplo, en el nombre, en términos de la homologación, veo que Físico-Matemática 2 se puede homologar por estadística, sistemas y estructuras o introducción al análisis, y Físico-Matemática 1 solo por ecuaciones diferenciales. Entonces quisiera como conocer cuál es el objeto de estudio de estos 2 cursos. Y otra pregunta, si bien el profe preguntaba cómo hacían los nuevos estudiantes para vincularse a las monitorías o a los incentivos académicos del SEA, también quisiera saber qué va a pasar con la permanencia de los que venían siendo monitores. Si va a haber un cambio de pronto en los cursos o es simplemente por el curso que está como homologado, va a haber una nueva convocatoria. Bueno, yo empiezo por la segunda pregunta y le doy la palabra al profe Ángel. La permanencia de los estudiantes que tienen actualmente estímulos por el SEA se mantiene porque el programa versión 2 en el cual ustedes están vinculados sigue vigente hasta que se gradúe el último estudiante que hace parte de esa versión. Creo que se abrirían nuevas convocatorias para los cursos que hacen parte del nuevo programa, pero la permanencia de ustedes no se vería afectada. Alguno de los contenidos disciplinares de las matemáticas se prevé reorganizarlos en términos de nombres de cursos nuevos, en este caso Físico-Matemática 1 y 2. La idea de los contenidos de esos cursos de Físico-Matemática son que el estudiante tenga un conocimiento de los modelos matemáticos importantes y necesarios para abordar el estudio de los fenómenos físicos. Recordemos que esa es como la idea, digamos, del uso de las matemáticas. Hay en ese momento algunos contenidos de las matemáticas que cumplen esa función,
¿cierto? Como ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que es casi que las ecuaciones diferenciales son el modelo matemático adecuado para resolver muchos fenómenos físicos y de las ciencias, entonces se mantiene un poco en cuanto al contenido. No obstante, hay otros contenidos que se aglutinan en un curso, como algo de estructuras algebraicas, teoría de grupos en particular, algo de aspectos de análisis matemático, pero obviamente todo el desarrollo de análisis matemático tiene un desarrollo autónomo que no necesariamente tenga su relación con física. Entonces, en ese momento se van a privilegiar aquellos contenidos que tengan un desarrollo importante y su relación en física. Otros contenidos matemáticos, obviamente, probablemente van a estar presentes en la estructura de la licenciatura en matemáticas, en donde se van a desarrollar con mayor profundidad. Entonces, ahí es como se toma una decisión, por eso se aglutinaron en nombres genéricos de Físico-Matemática 1 y 2, con la intención de llenar algunos contenidos propios de modelos matemáticos que sean importantes de conocer y de usar para los modelos físicos. Esa es como la idea, por eso hay una equivalencia de un grupo de asignaturas de la versión 2 que equivaldrían a Físico-Matemática 1 y 2, no se puede discriminar curso por curso porque las equivalencias no son directas, sino en cuanto a ciertos contenidos importantes. Bueno, buenas tardes a todos. Primero tengo como una pregunta, si en el momento en que se salen los borradores de directrices en el cambio de las licenciaturas, hubo articulación con otros programas de licenciatura en matemáticas y física del resto del país. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque tengo en cuenta que algunas otras dependencias de otros lugares del país pudieron continuar con su programa de licenciatura en matemáticas y física. Pues es un comentario pues que he escuchado, tampoco tengo certeza. En la oferta de la facultad, en la página de la Facultad de Educación, licenciatura en física ofertada actualmente para el próximo semestre, hay un problema, pues pienso yo, jurídico, porque se ofertó, solamente se cambió el nombre, el código, pero la misión, la visión y el plan de estudios aparece exactamente igual que el programa actual de matemáticas y física. Entonces, quien se oferte, quien se matricule, quien compre los derechos de matrícula y sea admitido, va a tener pues un choque, porque lo que vio en la página, la oferta pública, no coincide con el programa que va a llegar acá de choque el próximo semestre. O sea, para mí me parece un problema jurídico importante que no debería de haber no debe de existir ese cosito ahí. Otra novedad, mirando el pensum, hay 6 semestres con 6 materias, y una de las misiones de la facultad es formar un maestro investigador. ¿Qué tiempo tendrán los nuevos estudiantes para investigar con estos semestres tan cargados de contenidos disciplinares? Y el campo laboral de los nuevos licenciados. Bueno, iniciando por la primera pregunta que hace Luis Carlos, existe el caso de una universidad del país que no se acogió a la reglamentación. La universidad se ha mantenido pues en la postura de conservar la licenciatura con abocada a ambas disciplinas. No obstante, la normativa del ministerio aplica para todos los programas de educación, y en ese sentido pues ese programa en específico tendrá como que verse luego enfrentado a las dificultades que eso le genere. La discusión sí se dio con ustedes, con otras entidades, y la universidad se acoge pues a las disposiciones del ministerio, y en ese sentido se da el proceso de transformación curricular. Respecto a… la oferta que está actualmente en la página de la facultad, tienes razón, ahí hay información que está desactualizada.
Eso responde a que el registro de esta nueva versión o de este nuevo programa que se oferta llegó apenas en el mes de octubre y esa información está pendiente de actualizarse en el portal. Es una observación muy válida, obviamente eso puede generar dificultades de orden jurídico o de cualquier orden para un estudiante que ingrese a la versión. No obstante, pues estamos en este momento y a partir de unos días atrás haciendo públicos todos los documentos que hacen parte del nuevo programa de licenciatura en física. Y en cuanto al perfil pues, laboral del nuevo egresado de la licenciatura en física, pues ya el profe se refirió un poco a esa pregunta. Reconocemos pues que eso puede generar una reducción en el campo laboral de los egresados. Esperamos que el Ministerio haga unas propuestas pertinentes al respecto, que establezca una coherencia entre estos requisitos a los programas de licenciatura y las ofertas que ellos hacen para la asignación de plazas públicas. Pues básicamente sería eso. No sé si alguno de los profes del comité quisiera complementar. Tienen que resolverse y tienen que aclararse para los nuevos estudiantes que ingresan. Es decir, de hecho no se viene ofertando desde hace un par de semestres la versión 2 del programa, porque es que ya no tiene registro calificado. Venció en el 2017. Por tanto, no se ha ofertado y la única posibilidad de continuar con la licenciatura era la oferta con la nueva versión y la nueva titulación. Y esa fue la opción que de alguna forma muy discutida el asunto, pero era una decisión pues de continuar con el programa, de alguna manera. La alusión a la que se hace en la universidad, creo que es del Amazonas, es la que continuó con, es decir, de las 7 u 8 licenciaturas que había relacionadas con licenciatura en matemática y física, solamente ella continuó con esa versión y obviamente supongo que no podrá ofertar más el programa porque el Ministerio es muy claro de que solamente se oferta en licenciaturas, o bien sea licenciatura en matemáticas o bien física, pero no esa doble conjunción en un solo programa. Entonces muy probablemente la mantienen, pero pues no la pueden seguir ofertando. Probablemente los estudiantes que hay en ese momento continúan con ellos, como ustedes continuarán hasta que el programa acabe, pero en unos 4 o 5 años ya no existirá ese programa. Esa era una de las decisiones que nosotros teníamos que tomar, ¿cierto? De alguna manera la muerte académica del programa o un cambio de versión con la intención de posibilitar una mayor, digamos, mayor convocatoria hacia el futuro. Esa es la decisión. Obviamente insisto en que en el asunto laboral de la titulación es una dificultad, pero se ha pensado, por una parte se amplía un poco el campo laboral en el sentido de la docencia es fundamental, obviamente ese es parte del perfil profesional de un egresado, la docencia de la física a nivel medio, pero también es muy diciente que nuestro programa, al tener la misma estructura, el campo laboral no se restringe usualmente a nivel medio, ¿cierto? Ustedes saben, muchos de sus profes en este momento a nivel universitario han sido formados en el programa y tienen elementos para hacerlo, ¿cierto? El nivel y de conocimiento disciplinar de matemática y física, que es la misma para la licenciatura de física, da para que el desempeño profesional también sea a nivel universitario. Y se amplía un poco más en términos no solamente de docencia, sino aspectos ligados con la investigación en educación en el área de las ciencias naturales, con propuestas de proyectos de innovación, porque ahorita también la enseñanza de las ciencias en general, de la física y las matemáticas en particular, sabemos que no se circunscriben solamente a la educación formal. Han empezado a surgir otras instituciones, otras instancias de educación no formal e informal en la cual un profesor también se puede desempeñar. Entonces, ser consciente de eso y ampliar también un poco el campo de profesión en ese caso. Entonces, ser un poco consistentes con esa organización que tiene en ese momento pues la ciudad y el contexto educativo, ¿no? Sería como para complementar un poco lo que han comentado. Bueno, yo quisiera puntualizar sobre algunos elementos más de orden procedimental. ¿Podría un estudiante de la versión 1 o versión 2 solicitar cambio hacia la licenciatura en física? La respuesta es sí.
Se recomienda, es una indicación pues del comité de currículo, que los estudiantes que vayan a hacer este tipo de transferencia no tengan aprobados más de 40 créditos. No obstante, habrá situaciones particulares pues de estudiantes que requieran una revisión de la solicitud para su posterior aprobación. ¿Cuándo se solicitaría ese proceso de cambio de programa? Se va a establecer unas fechas en vicedecanatura para que los estudiantes que estén interesados en hacer este cambio se acerquen, soliciten el formato para esta solicitud y lo diligencien. Una vez estudiados los requisitos que ese estudiante debe cumplir para el cambio de versión, deberá el mismo estudiante hacer la solicitud de reconocimiento de materias a través del aplicativo que hay en el portal universitario. Bueno, ¿qué otras preguntas se pueden generar? ¿Qué pasa con los cursos que han sido aprobados en la versión anterior? Entonces, la facultad garantiza un plan de transición pues para todos los estudiantes vigentes. Por eso hemos establecido, y ustedes lo tienen ahí en sus manos, un plan de homologación que aplica para todos aquellos estudiantes que quieran hacer cambios de versión. Otra pregunta que me han hecho algunos de ustedes en otras conversaciones es si ustedes podrían tomar, ustedes pues como estudiantes de la versión 2 podrían tomar cursos del nuevo programa. El reglamento establece que los estudiantes pueden tomar hasta 2 cursos por fuera de su plan de estudios, ¿sí? Eso deben tenerlo en cuenta. Si quieren cursar espacios que sean de otro programa, en este caso de la licenciatura en física, no pueden exceder 2. Aplica también para los cursos de inglés. Si matricularan de este programa 2 cursos de ese idioma, eso contaría como los 2 cursos opcionales que ustedes pueden tomar por fuera de su plan de estudios. Mi pregunta es por la oferta de cursos de la carrera de licenciatura en matemáticas y física, acerca de que algunos vamos en tercero o cuarto y debemos de pronto una materia del segundo y ya no la ofertan, entonces ahí ¿qué pasa? Bueno, nosotros debemos garantizar que ustedes tengan todos los cursos que hacen parte de su plan de estudios, o en caso tal orientarlos sobre cuál de los cursos del nuevo programa es homologable por ese que ustedes requieren ver. Hay otras opciones a las que pueden recurrir ustedes como estudiantes, como es la solicitud de cursos dirigidos, para poder garantizar que vean todas esas materias que hacen parte de su plan de estudios. Yo tengo una pregunta con respecto al curso de Físico-Matemática 1. Como había dicho el profesor Ángel, no sé si de pronto fue que entendí mal, este curso es homologable por el curso de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Mi pregunta es, se supone que este curso tiene relación con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué ubicar este curso en 6º semestre si, por ejemplo, física de ondas está en 4º semestre y física de ondas necesita ecuaciones diferenciales? O sea, muy probablemente, digamos, uno diría que incluso el análisis del movimiento se puede abordar con ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y es más bien en qué forma se presenta. Muy probablemente la física de las ondas requiere una modelación matemática, las ecuaciones diferenciales en su parte inicial pueden resolverlo, y más que ecuaciones diferenciales, digamos, cálculo en varias variables, digamos así. Pero el formalismo y el fundamento de ecuaciones diferenciales tendría que desarrollarse más a profundidad en cursos superiores. Probablemente en física del movimiento, por ejemplo, tenga que abordarse el problema del movimiento en términos de una ecuación diferencial de primer orden, pero obviamente el nivel de formalismo no va a ser tan alto como cuando se vea ecuaciones diferenciales. No obstante, ahí se verá el problema de la derivada y se verá el problema de la integral como inverso a la derivada. Entonces, dependiendo de la teoría física que se esté abordando, se mirará también la profundidad del modelo matemático que se utilice para ello. Entonces, ecuaciones diferenciales es ya como mirar un poco más. Obviamente, ecuaciones diferenciales no solamente es
un asunto, digamos, de relación de una variable con otra en términos de varias variables, sino también hay métodos de resolver ecuaciones diferenciales, las series de potencias, es el asunto que obviamente ahí es donde serían a de resolver, y no tanto en los cursos iniciales en donde simplemente se utiliza unas ideas básicas de pues, manejo operatorio básico de ecuaciones diferenciales. Entonces hay un énfasis en esos cursos de mayor profundidad que nosotros puede resolverse de una manera como más adecuada. Ese es como... Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada la reunión. Agradecemos a los profes y a los estudiantes que nos acompañaron, a nuestros estudiantes de la seccional de apartado que estuvieron conectados vía Hangout, y para cualquier inquietud adicional que pueda surgir, o cualquier necesidad de orientación que tengan respecto a este periodo de transición entre versiones, pues estaremos para atenderlos en la oficina de la coordinación. Nuevamente, muchas gracias.